¿Cómo puedo saber si soy residente fiscal español? ¿Tengo que pagar mi IRPF en España? En este vídeo te lo cuento. El requisito fundamental para saber si una persona tiene que pagar su IRPF en España es saber si esta persona es residente habitual en España, ya que este es el sujeto al que va dirigido el impuesto, a todas aquellas personas físicas residentes en territorio español. Aunque ojo, porque hay algunas excepciones en las que la propia ley nos dice que se te considerará sujeto pasivo del IRPF, aunque no tengas la residencia habitual en España. Luego destacaré una que me parece muy curiosa, por no decir otra palabra. Pero bueno, yendo a la norma general, ¿cómo determinamos si una persona tiene su residencia habitual en España? Pues para ello existen esencialmente dos criterios, aunque como luego veremos hay un apartado que se podría considerar como un tercer criterio o algo por el estilo, pero en realidad funciona como una presunción. Así que bueno, hay dos criterios y medio. En primer lugar, el que yo creo que es claramente el más conocido, que seguramente, a poco que hayáis escuchado un poco de fiscalidad, os habrá llegado a vuestros oídos. Y consiste en lo siguiente. Si permaneces durante más de 183 días en territorio español, dentro del año natural, eres residente fiscal español. Es decir, lo que hace esencialmente esta regla es decir, si pasas más de la mitad del año en España, la ley española entenderá que eres residente fiscal español y por tanto tendrás que pagar IRPF aquí, en España, y también impuestos sobre el patrimonio por todo tu patrimonio mundial, en caso de cumplir con ciertos requisitos, evidentemente. Cabe aclarar que estos 184 días o más no tienen que ser consecutivos, no necesariamente, quiero decir. Se entenderá que resides fiscalmente en España simplemente con que sumando los días que has residido en España, aunque no sean de manera consecutiva, como digo, sumen 184 o más. Por tanto, si estuviste en España primero 100 días, por ejemplo, los primeros 100 días del año, luego te fuiste a Francia y pasaste allí los siguientes 100 días del año, y luego regresaste a España para pasar los 165 días restantes, se te considerará igualmente residente fiscal español, ya que aunque en ningún momento hayas estado 184 días o más seguidos en España, la suma de los primeros 100 más la de los segundos 165 sí que cumplen ya con esos 265 y por tanto rebasan claramente el límite de 184 o más que establece la norma. Aunque ojo, porque aquí hay algo que no se suele comentar, si bien como he dicho antes este criterio se suele hablar mucho de él, de los 183, de más de 183 días, no sé qué, se suele hablar bastante, pero hay un matiz que no se suele comentar, y es que tal y como dice textualmente la ley, para determinar este periodo de permanencia, el de 183 días que os comentaba, computarán las ausencias esporádicas, salvo que el contribuyente acredite que reside fiscalmente en otro país. ¿Y qué es esto de las ausencias esporádicas? Os estaréis preguntando. Pues bien, este ha sido y sigue siendo un concepto controvertido y que, tal y como dijo el Tribunal Supremo, probablemente sea muy complicado o incluso imposible definirlo a efectos de generar una especie de concepto abstracto o de definición universal para todos los casos. Pero para dar algún tipo de definición que pueda ser más o menos válida, para no quedarme ahí en que simplemente es un concepto abstracto difícil de definir, podríamos decir que son periodos relativamente breves, en comparación con el año natural, en los que no estás físicamente en España. Un ejemplo que me parece bastante claro sería el típico caso de una escapadita, de un viaje corto de un fin de semana a otro país. En este caso, si yo me he ido de vacaciones, por ejemplo, 3 días a Francia y luego he vuelto a España, a la hora de contar si durante el año natural he permanecido durante más de 183 días en España o si por el contrario he permanecido menos de 183 o 183 clavados, esos 3 días que estuve en Francia computarán como 3 días que estuve en España, porque se entenderán como ausencias esporádicas y entonces no computarán como tiempo que estuve en el extranjero. Más allá de este caso, que como comentaba yo, a mi juicio es bastante claro, puede haber muchos otros casos distintos entre sí, ya que puedes hacer ciertas estancias en el extranjero que no sean tan claras como estas, de que vas 2 días y vuelves, que sean, por ejemplo, por razón de estudios, como podría ser un Erasmus, por razones de trabajo, porque por algún otro motivo, algún motivo de carácter personal, tengas que viajar muy a menudo a uno o dos países determinados y viajes muy a menudo a lo largo del año de manera repetida, etcétera, etcétera. Entonces, para casos más complejos como estos, aplicando el criterio que parece desprenderse con carácter general de la última jurisprudencia del Tribunal Supremo, deberíamos fijarnos en la cantidad y en la intensidad de estas estancias. Podríamos guiarnos en primer lugar por el número de días que ha estado esa persona en el extranjero, en ese otro país. En caso de que haya estado más de la mitad del año en el otro país, todo parece indicar que esta estancia no podríamos catalogarla de esporádica. Y aunque esto explicado así puede parecer evidente, no se lo parecía a Hacienda ni a algunos tribunales que estuvieron manteniendo que ciertas ausencias como estas podían ser esporádicas, durasen lo que durasen, aunque fuera incluso más de la mitad del año estando fuera del país, fuera de España, siempre que el contribuyente tuviera la intención de volver en algún momento más o menos determinado a España, textualmente. Entonces, retomando el hilo, cuanto más breve sea esa estancia fuera, en el extranjero, en principio más números tiene para que sea considerada como una ausencia esporádica. Y luego podríamos tener en cuenta si esa estancia en el extranjero se compuso de muchos días, pero fue de una manera muy dividida,
o si se compuso de esos mismos días, pero fueron de manera consecutiva. Podríamos analizar también la estabilidad y fortaleza del vínculo de esa persona con ese país destino, si se realiza un trabajo allí, si se tiene patrimonio relevante allí en ese país, si se tienen lazos personales, etc. En general, deberíamos utilizar todo aquello que demuestre que nuestra ausencia de España no era una ausencia esporádica, en tanto no tiene un carácter meramente ocasional, que no guarde relación con nada posterior ni anterior que hayamos hecho, ninguna actividad personal, económica, lo que sea, sino que esa estancia en el país extranjero no es ocasional, es decir, en términos numéricos o de cantidad no es ocasional por definición, y o que obedece a una vinculación intensa y estable con ese territorio, es decir, que no es que hayamos ido una vez en nuestra vida a ese territorio, por ejemplo a Francia, y que no hayamos ido ninguna vez en el pasado ni ninguna vez hayamos vuelto a ir en el futuro, y que no tengamos ninguna conexión, ningún patrimonio, ningún vínculo, ningún trabajo, ninguna persona conocida allí, porque esto claramente serían como bastantes números como para tomarlo como una ausencia esporádica, como bueno, me fui un momento a Francia y volví, pero claramente no tengo ningún vínculo con ello como para considerarme residente fiscal allí, ¿no? Porque al final de lo que se trata es de eso, de considerar dónde soy residente fiscal yo. ¿En España o en otro país? Por tanto, el resumen de este primer criterio sería que si se acredita que has estado más de 183 días en territorio español, eres residente fiscal español. Y debemos tener en cuenta que a efectos de contar cuántos días has estado en territorio español, se te sumará todo aquello que se ha considerado como ausencia esporádica, aunque tú realmente, durante esa ausencia, no estuvieras presente en España y estuvieras de viaje en Francia, de viaje en Alemania, en Marruecos, donde sea. Todo ello, importante remarcar esto, siempre que no acreditemos nuestra residencia fiscal en otro país. Por ejemplo, con un certificado de residencia fiscal que sea válido y oficial y demás, expedido por las autoridades fiscales de ese otro estado. Si la acreditáramos de esta manera, o incluso aportando varias pruebas y demás, entonces, en principio, ya no tendríamos este problema de las ausencias esporádicas computadas o computadas para determinar cuántos días hemos residido en España. Pero recordad que, como había dicho al inicio, no solo existe este criterio que es bastante conocido de los más de 183 días que hayas pasado en España, sino que existe al menos uno más y, además, como comentaba al inicio, también existe ese otra cosa extra que es como una especie de presunción que podríamos entender que hay como 2 criterios y medio, ¿no? Así que, además del de los 183 días, hay un criterio y medio más, podríamos decir. El segundo requisito consiste en que tengas en España el núcleo principal o la base de tus actividades o intereses económicos de forma directa o indirecta. Una vez más nos encontramos con un concepto jurídico indeterminado, es decir, un concepto un tanto difuso que no tiene una definición clara aplicable a todos los casos de manera general. Al final, en este sentido, deberemos guiarnos por si la persona física, nosotros o la persona a la que estemos analizando, tiene o no situado en España la mayor parte de su patrimonio, la mayor parte de sus rentas que se generen en España o aquella actividad económica que genere la mayoría de sus rentas, algo así. Por tanto, como digo, podemos fijarnos en eso. ¿De dónde viene la mayor parte de los ingresos que recibe esta persona? ¿De España? Pues bueno, números para tener en cuenta que esta persona sería residente fiscal en España. ¿Dónde tiene la mayor parte de su patrimonio? Como puede ser inmuebles, bienes muebles como vehículos, dónde tiene las acciones, etc. ¿Cuántos ingresos le genera este patrimonio? ¿Es un patrimonio que no genera nada, que está ahí muerto? ¿O es un patrimonio que por el contrario genera ingresos, genera una rentabilidad y unas rentas para esa persona que lo posee? ¿Desde dónde se gestiona y administra mayormente este patrimonio? ¿Desde España, desde Italia, desde Francia, desde Estados Unidos? En caso de tener empresas, como comentaba antes, la actividad económica, ¿desde dónde se gestiona esta actividad económica? Ya no solo de dónde generan esos ingresos, sino desde dónde se gestiona. ¿Dónde está la sede efectiva, digamos, de gestión, de dirección, de administración de esta actividad económica, de esta empresa, de este negocio que puedes tener en uno o diferentes países? Y así un largo etcétera de preguntas que nos podemos hacer para determinar dónde tiene el centro de intereses económicos la persona física, que, como digo, dependerá mucho de cada caso porque cada tipo de perfil de persona física debe ser analizado de una manera distinta. No es lo mismo una persona que solo tenga, por ejemplo, patrimonio inmobiliario a una persona que tenga patrimonio inmobiliario y reciba rendimientos del trabajo en otros países, o una persona que solo tenga rendimientos de actividades económicas por sus negocios como empresario, etcétera, etcétera. Cada caso será un mundo. Pero creo que con estas pinceladas que he dado, así de manera general, puede quedar de manera más o menos definida lo que es el concepto de centro de intereses económicos. El resultado de esto sería que, si no has pasado más de 183 días en territorio español, se comprobará también si tu centro de intereses económicos está en España. Y solo con cumplir uno de estos 2 requisitos, esto es importante, serás residente fiscal en España. Con lo cual puede ser que aunque hayas pasado 150 días en España y seas capaz de demostrarlo, se te considere residente fiscal español y tengas que pagar IRPF español porque la ley entienda o Hacienda entienda, los tribunales entiendan que tienes tu centro de intereses económicos
en España. Pero todavía, como decía antes que comentaba, ese requisito, que no sabía si llamarlo requisito o qué, por el que se te podría considerar residente fiscal aún no cumpliendo con ninguno de los dos criterios anteriores, ni el de los 183 días, ni el del centro de intereses económicos. En este caso no estamos ante como digo, un requisito como tal, sino que estamos ante una presunción y que al menos admite prueba en contrario. ¿Y cuál es esta presunción? Pues bien, la norma entiende que si tu cónyuge e hijos menores de edad dependientes de ti tienen la residencia habitual en España, es decir, que ellos cumplen con al menos uno de los dos requisitos que comentábamos anteriormente, tú también serás residente español. Este vendría a ser una especie de criterio de centro de intereses vitales o personales, algo por el estilo, ya que si tus familiares más cercanos, ¿no? Cónyuge e hijos menores dependientes, sí residen en España teniendo en cuenta los criterios anteriores, es decir, residen más de 183 días en España o tienen su centro de intereses económicos en España, se considera que aunque tú no cumplas con ninguno de estos dos requisitos, sí serás también residente fiscal en España porque tus familiares más cercanos, tu núcleo cercano familiar, sí cumple con ellos. No obstante, es importante decir y volver a señalar que, como he comentado antes, esta presunción, porque es una presunción, admite prueba en contrario. Es decir, si tú puedes demostrar que realmente no pasas más de 183 días en territorio español y que realmente tu centro de intereses económicos no está en España y que tienes tu residencia fiscal en otro país, no serás residente fiscal español, aunque sí lo sean tu cónyuge y tus hijos menores dependientes. Y aún así, este caso que acabo de explicar no es el caso curioso al que me refería al inicio del vídeo. Ese caso curioso en el que sin residir habitualmente en España se te considera residente fiscal español es el siguiente. Resulta que si tienes la nacionalidad española, aunque acredites, y ojo, aunque acredites, es decir, aunque demuestres que ahora eres residente fiscal en otro país, si ese país es un paraíso fiscal, es decir, entra dentro de la lista de países que para España son un paraíso fiscal, se te seguirá considerando residente fiscal a efectos de IRPF en España. Y esa condición se mantendrá durante el año en que hayas hecho el cambio de residencia fiscal y durante los 4 años siguientes. Es decir, sin entrar a valorar si hay algún tipo de evasión de impuestos, alguna ilegalidad, algún fraude tributario, delito fiscal, etcétera, que podría haberlo, por el mero hecho de irte a residir a un paraíso fiscal, aun cuando lo hagas de manera totalmente legal, la norma va a entender que tú sigues siendo residente fiscal español y por tanto deberías, en teoría, pagar IRPF español y probablemente durante 5 años. Y en este caso no se menciona que se admita prueba en contrario. Es decir, no es como en el último supuesto que comentaba, en el que se presupone que eres residente fiscal español por tener tu familia cercana, que sí que eres residente fiscal española, pero te permiten que si tú tienes pruebas fehacientes de que tú ya no resides fiscalmente en España, sino que resides en otro país, pues al menos te dejaban demostrarlo y decían, vale, pues te consideramos residente fiscal en otro país y hacemos que no tengas que pagar IRPF aquí en España. Pero en este caso ni siquiera eso. Aunque acredites, la norma lo dice expresamente, aunque acredites, aunque demuestres que resides fiscalmente en otro estado, en ese otro estado que es considerado paraíso fiscal, te siguen considerando residente fiscal español durante 5 años. Espero haber arrojado algo de luz sobre un tema sobre el que se habla poco, como es el tema de la residencia fiscal, ya que, como habréis podido comprobar si habéis llegado hasta aquí, hay bastante más materia que no simplemente la cuestión de si estoy más de 183 días en España o si no los estoy, sino que hay más matices, otros criterios, presunciones y cosas interesantes. Y aún así no lo he contado todo, evidentemente, para no alargar el vídeo ad infinitum. Y con esto terminamos el vídeo y evidentemente cualquier duda, propuesta, sugerencia que tengáis, me lo escribís en los comentarios y yo os estaré leyendo atentamente y os contestaré a todos. Nos vemos en el próximo vídeo.